a compartir mi presentación. Bien. El tema de hoy día, como les decía, es básicamente hacer una especie de recuento y ver qué es lo que nos tiene la evidencia sobre las curvas de crecimiento que existen y cuáles podríamos utilizar o si venimos trabajando de manera adecuada a la hora de hacer el cálculo del peso fetal estimado de nuestros fetos. Entender qué tipo de curvas existen. No es la idea de esta clase hablar de la parte de la metodología y de la estadística de cómo fueron estas curvas construidas, pero sí sería bueno al menos conocer lo básico y diferenciar algunas cosas que siempre veo que hay confusión. Entonces la idea de esta clase, la idea de este pequeño webinar es tratar de dilucidar esas dudas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de curvas de referencia o curvas fetales o curvas de crecimiento, o curvas de tamaño, es para definir una buena edad gestacional. O sea, lo primero que debemos de entender para que estas curvas puedan ser utilizadas de manera adecuada es saber ese feto cuántas semanas tiene. Y ya todos saben que el mejor momento para datar la edad gestacional es en el primer trimestre. Y la idea está que debemos concentrar las fuerzas para que eso siempre se dé. Es decir, datar la edad gestacional desde la semana 8 hasta la semana 13 con 6 días en algún momento de ese tiempo, que es incluso lo que recomiendan sociedades internacionales como ISOG. Y entender también que si yo pongo a competir a la edad gestacional por la longitud corona-nalga con respecto a la fecha última regla, la variabilidad de la longitud corona-nalga es mucho menor. Y definitivamente, si la paciente ya no puede llegar al primer trimestre del control, cosas que suceden de manera mucho más frecuente en países del tercer mundo, podemos echar manos de la ecografía para evaluar la biometría entre la semana 14 y 24 y ayudarnos a adaptar la edad gestacional, en este caso por el perímetro cefálico, en algunos casos el diámetro biparietal, y también la longitud femoral, ¿no? Los más precisos son el perímetro cefálico, que normalmente va a coincidir con la longitud femoral, con la diáfisis femoral en este momento. El DBP también puede ser preciso, pero básicamente si es que la forma del cráneo, ¿no? Esta imagen que ustedes ven acá es la forma habitual de manera ovoide, ¿no? Si el cráneo es muy largo o muy ancho, el DBP se vuelve impreciso y no sería recomendable utilizarlo para datar la edad gestacional. Entonces, una vez que yo ya he datado mi edad gestacional en el primer trimestre, y ya sé que en el segundo control ecográfico voy a empezar ya a evaluar básicamente el peso fetal estimado del bebé para poder ubicarlo, ¿no es cierto?, dentro de un percentil determinado en una curva específica que yo voy a utilizar. Pero antes de eso, hay que hacer hincapié de que la medida del CRL debe ser una medida bastante relevante. Aquí ustedes pueden ver una publicación del año pasado, donde se dieron cuenta que si la variabilidad o la magnitud del error es de 2 milímetros o más, o 3, que es lo que comúnmente se acepta, pueden haber alteraciones, ¿no es cierto?, falsos positivos en el diagnóstico de anomalías de crecimiento fetal. Es por eso que es importante recalcar que en lo mayor posible, hacer una buena obtención del CRL. Ya todos sabemos cómo debemos hacer estas medidas, qué parámetros debemos tener en cuenta para hacer la medición, porque normalmente la variabilidad o la desviación estándar, idealmente, para que no hayan estos errores o estos falsos positivos en cuanto a diagnósticos de alteraciones de crecimiento, debe estar por debajo de los 2 milímetros. Eso significa que debemos de fortalecer nuestras capacidades para medir este parámetro ecográfico que debemos aprenderlos todos a medir de manera idónea y de manera adecuada, ¿no? Y lo segundo es entender los pasos que es para la
biometría fetal, la biometría fetal. La biometría fetal, una vez que yo ya he definido la edad gestacional con la ecografía del primer trimestre, tiene como finalidad básicamente calcular el peso fetal estimado. Y ese peso fetal estimado va a ser un valor que definitivamente es operador dependiente. Por lo tanto, quien realiza la ecografía tiene la responsabilidad de hacer estas medidas, ¿no?, de manera adecuada, bajo un protocolo, bajo guías estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, porque hay también recomendaciones aquí en el Perú. Y básicamente, por ejemplo, a nivel de la cabeza, lo que se tiene que hacer es medir un plano, ¿no?, en el cual se encuentre, una de las características es que la línea media interhemisférica sea equidistante a ambos parietales, que esta línea interhemisférica sea perpendicular al transductor para que haya una simetría adecuada entre este hemisferio y este otro hemisferio. Tiene que observarse los tálamos, ¿no es cierto?, en la parte central, y en la parte anterior el eco hiperecogénico debe estar interrumpido por el cabo del septum pelúceo. Es la recomendación que se da para tomar el plano. En la parte posterior yo puedo observar el plano, el giro del hipocampo, si quiero estar en un plano transtalámico, pero también puede ser válido observar el atrio ventricular, con el cual estaremos en un plano transventricular. Y obviamente, entre el plano transventricular y el plano transtalámico hay unos pocos milímetros de separación. Voy a utilizar aquel plano en referencia a la curva que voy a utilizar. O sea, no vayan a pensar de que lo más adecuado o lo más actualizado es usar el plano transventricular. En realidad, los planos en el tiempo han ido cambiando y no hay un consenso de cuál es el plano más idóneo. Lo que sí es claro es que te dicen que cualquiera sea el plano que lo quieras llamar, debe verse en la parte central los tálamos y en la parte anterior el cabo del septum pellucidum, y en la parte posterior no debería verse el cerebelo. Podrías ver el giro del hipocampo o podrías ver el atrio ventricular y sería un plano adecuado, y obviamente esto va a ir de la mano con la tabla o con la curva que uno utiliza. Si nos centramos en los ecógrafos, con lo que la mayoría trabajamos, y donde están las famosas curvas de Hadlock, se van a dar cuenta que el plano de referencia es el plano transtalámico. Y en ese sentido también viene la medición, porque ahora también se puede medir de la tabla externa a la tabla interna, o de la tabla externa a la tabla externa. Y esta forma de medir también va a ir de la mano con la curva o la tabla de referencia que uno utilice. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, en este esquema, ustedes pueden ver que se muestra que la elipse, o que el haz o la cruz, ¿no?, y el elipse están tomados de la parte más externa, sobre todo con el tema del diámetro biparietal. ¿Por qué? Porque estos gráficos son gráficos que corresponden al proyecto Intergroup 21, y el proyecto Intergroup 21, dentro de sus parámetros, te dice que tú debes de tomar la medida de afuera a afuera. Por lo tanto, si ustedes van a evaluar un bebé y se van a guiar, por ejemplo, en las tablas de la Intergroup, ya saben que deben de medir el diámetro biparietal de afuera a afuera y no de afuera adentro, porque si no estarías yendo en contra de la metodología. Si bien es cierto, el error puede ser mínimo, pero la idea está que uno debe respetar la metodología de la curva que va a utilizar. En el proyecto Intergroup 21, a la hora de hacer la medición del perímetro cefálico, ellos lo hicieron con la elipse o con los diámetros biparietal o el diámetro fronto-occipital, porque ellos midieron todo en realidad, porque ellos han creado estándares de crecimiento internacionales, tanto para el peso fetal estimado como para la biometría fetal. Y ellos, cuando midieron la cabeza, midieron el perímetro cefálico con la elipse y también con estos dos diámetros, el diámetro biparietal de tabla externa, y el diámetro fronto-occipital de la parte externa de la región occipital a la parte externa de la región frontal. Acá hay un esquema, en este caso, ¿no?, un plano transtalámico, donde en este caso yo he volteado la imagen, pero si ustedes se percatan, yo como uso las tablas de Hadlock, he medido de tabla externa a tabla interna. Acá la imagen está volteada, así que esta parte sería la parte más proximal, sino que le he dado la vuelta para que coincida la gráfica con este esquema. Entonces, si yo uso, por ejemplo, las curvas de Hadlock, yo tendría que medir de afuera a adentro.
De la misma manera, si yo quiero evaluar el perímetro abdominal, lo que te dicen que debes evaluar o los parámetros que debes tener en cuenta son los siguientes. En este caso, tienes que, idealmente, la columna vertebral, que es esta imagen que está representada por estos tres puntos redondos, circulares, debería estar idealmente, y con esto no quiero que se entienda que debe ser exactamente así, sino que idealmente, o sea, en la mayoría de las veces que fuera posible, la columna debería estar en el radio de las 3 o de las 9. Y esto va a permitir que la circunferencia abdominal sea lo más circular posible. También aconsejan, por ejemplo, no hacer mucha presión con el traductor para no deformar esta silueta ovoidea. Una vez que yo he conseguido que la columna se proyecte en el radio de las 3 o en el radio de las 9, tengo que empezar a mirar en el interior algunas estructuras, como por ejemplo al estómago o la cámara gástrica, y la vena umbilical, que de preferencia puede estar ingresando al hígado como una especie de J, y lo más importante es que en ningún momento esta parte de la vena umbilical contacte con la pared abdominal, porque si eso sucede, estaremos en un corte oblicuo. En la parte posterior para vertebral no deben de observarse las siluetas renales. Podría ser válido observar una o dos glándulas suprarrenales, no habría problemas, y también se podría observar una costilla arriba o una costilla abajo. Lo ideal es que no se vean más de una costilla, porque eso también nos diría que estamos oblicuados. Una vez que tengo el corte de acuerdo a los parámetros, la idea está que aquí se debe de medirse siempre tomando el plano subcutáneo, o sea, no debes medir rodeando el borde de la costilla, debes agarrar con todo plano subcutáneo, porque ya sabemos que un bebé que crece mucho o un bebé que crece poco, esta parte del plano subcutáneo va a estar disminuido o aumentado según corresponda. El proyecto integró 21, dentro de sus medidas, lo hizo de la siguiente manera. Hizo con el elipse y también con los diámetros ortogonales. En este caso, el diámetro anteroposterior debería proyectarse en la parte más externa del plano graso a nivel de la columna vertebral y en la parte más anterior de la pared abdominal, y el plano transverso debería ser perpendicular a esta línea, ¿no? Y así podrías trazar el perímetro abdominal, ya sea por los dos planos ortogonales y además por el perímetro abdominal, en este caso, como le dije hace un momento, que esté rozando el plano celular subcutáneo por fuera. Y el siguiente parámetro que se debe de tomar es la longitud femoral o la diáfisis del fémur. Y en este caso, lo que se recomienda es que idealmente el plano entre el fémur y el transductor sea un plano paralelo o una dislocación de 90 grados. Se pueden permitir ciertas angulaciones, ¿no?, de 10 o 15 grados, no recomiendo más porque puede distorsionar o puede hacer puntiagudos estas zonas de los extremos y puede falsear la información. En el caso que esté en una gestación del tercer trimestre, donde ustedes ya puedan encontrar núcleo de osificación, deberían de no tomarlos en cuenta a la hora de hacer la medida, ¿no?, como esta imagen que ustedes ven acá. En este caso yo voy a tomar de la parte más próxima a la parte más distal, sin tomar esta zona que está acá, ¿no? Que afortunadamente en la ecografía de la semana 20 o 22 todavía no hay núcleo de osificación en el fémur y por lo tanto la posibilidad de que el fémur te salga puntiagudo, ¿no?, si tú lo tomas de manera horizontal, es bastante improbable, ¿no?, porque justamente no hay núcleo de osificación. En cambio, en el tercer trimestre hay que tener mucho cuidado porque la osificación del fémur está presente y uno puede medir de manera errónea. Así que esas son las recomendaciones. Con estas recomendaciones de datar la edad gestacional y los parámetros ya conocidos para calcular el ponderado fetal estimado, recién yo puedo decir con qué curva voy a trabajar. Y el tercer paso sería decir o diferenciar, por ejemplo, algo muy importante, como es lo siguiente. Lo que tenemos que saber es diferenciar lo que es fórmula para el cálculo del peso fetal estimado versus la tabla de referencia a utilizar. No es lo mismo, y aquí siempre yo escucho confusiones. Hablan de las curvas de Hablot y de las fórmulas de Hatlot como si fueran sinónimos, y en realidad no es así. ¿Y esto por qué?
Porque normalmente una cosa es la construcción de una tabla de referencia, que puede ser una tabla transversal, una tabla longitudinal, una tabla prescriptiva, descriptiva, una tabla customizada, etcétera, ¿no es cierto? O un estándar internacional. Y otra cosa es la forma en que esa tabla se construyó y la fórmula que utilizaron para hacer el cálculo del peso fetal estimado. ¿Por qué? Porque va a suceder que algunas tablas que se han construido han utilizado las fórmulas de Hadlock, por ejemplo, que no es lo mismo decir las curvas de Hadlock. Entonces, una cosa es la fórmula que yo utilizo para calcular el peso fetal estimado, que lo hace el ecógrafo, y otra cosa es la tabla que yo voy a utilizar para colocar el percentil que me va a salir de acuerdo al peso que yo estimé. Por ejemplo, cuando uno busca en el ecógrafo, va a encontrar desde Hadlock a secas hasta Hadlock 1, 2, 3 y 4. Y hay que entender de que el que diga 1, 2, 3 y 4 no significa o que son la cantidad de parámetros, que es también un error muy común en mis alumnos, ¿no? Incluso en algunos docentes cuando he escuchado que dan sus charlas. El que sea Hadlock 2 no significa que son 2 parámetros, y el que sea Hadlock 3 tampoco significa que sean 3 parámetros o que sean los mismos parámetros. Eso va a depender de cada ecógrafo en realidad. Lo que sí es importante entender, y eso sí lo tienes que hacer en tu ecógrafo, es buscar que el Hadlock que tú utilices, cuántos parámetros va a utilizar, independientemente del número que tú le coloques, o sea, que sea 1, que sea 2, o que sea 3, o que sea 4. El equipo va a cambiar. Lo que se recomienda en la actualidad, ¿no es cierto?, es que uno calcule el peso fetal estimado utilizando 3 parámetros. Un parámetro de la cabeza, un parámetro en el abdomen y un parámetro en el fémur. En la cabeza tenemos 2 parámetros. Tenemos el diámetro biparietal y tenemos el perímetro cefálico. Pero la fórmula más precisa es aquella en la que se combina el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud del fémur, que en algunos equipos se cataloga como Hadlock 3. Tenga mucho cuidado porque también existe un Hadlock 3 en el que te combina el diámetro biparietal, el perímetro abdominal y la longitud femoral. Por eso les digo, va a depender de los parámetros que esté utilizando el ecógrafo. Tenga mucho cuidado con eso. Lo que se recomienda es que el peso fetal estimado sea calculado, si va a ser por Hadlock, aquellos parámetros que utilicen el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud femoral, ¿no? De la diáfisis, obviamente. Y otra cosa importante, por ejemplo, es que estas tablas que están aquí, que son los estándares internacionales de la Intragroup, que son tablas de referencia estandarizadas que fueron creadas en el año 2014, hay que tener en cuenta, y esto es algo muy importante que no se debe pasar por alto, estas tablas fueron construidas con otra fórmula, no con las fórmulas de Hadlock. Fueron construidas con una fórmula en la que los parámetros que se incluyeron fueron simplemente el perímetro abdominal y el perímetro cefálico. Y es por eso que estas tablas, cuando uno compara, ¿no es cierto?, van a variar bastante con respecto a las demás, porque de plano utiliza, ¿qué cosa? Otra fórmula. Así que si ustedes, por ejemplo, hacen su ecografía y su peso fetal estimado que lo calcularon con una fórmula de Hadlock, lo trasladan a las tablas de la Intergroup, ya están cometiendo un error. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque las tablas de Intergroup fueron construidas con otra calculadora, con otra fórmula, perdón, y no se incluyeron la longitud femoral. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se dice que las tablas de la Intergroup son las tablas que hay que usarlas simplemente con colocar el peso. Eso no es así, porque las tablas han sido construidas de manera distinta. Además son tablas longitudinales, son tablas descriptivas, y son tablas prospectivas, en las que se asumía, ¿no es cierto?, o en las que se asumió que los pesos fetales óptimos solamente van a variar cuando esta paciente tenga una mala condición socioeconómica o nutricional. Si la paciente es de una raza distinta o de una etnia diferente, una paridad distinta, una talla distinta, no afectaría el crecimiento. Y esto obviamente ha traído los pros y los contras, porque cuando se publicaron esas tablas, casi cerca se publicaron las tablas de la Organización Mundial de la Salud, y ellos
construyeron una tabla de manera similar, pero con diferente metodología estadística, y obviamente tuvieron otros objetivos, pero ellos demostraron que efectivamente un paciente en diferente país, independientemente de su estatus sociocultural y económico y nutricional, los pesos iban a variar porque decía que así influía la raza y la etnia. Y es por eso que los pesos fetales calculados por Intergroup y la OMS no coinciden, a pesar que fueron tablas construidas de forma longitudinal. Varía qué cosa, la metodología, y también el objetivo, que no es el mismo. Pero ¿cuál es lo interesante? Es que, por ejemplo, las tablas de la Organización Mundial de la Salud se valieron ¿de qué? De la fórmula de Hadlock 3 para calcular el peso fetal estimado. Y en realidad, la mayoría de tablas que hay en la actualidad han sido construidas y han tomado como fórmula la fórmula de Hadlock. Entonces, por eso que les decía, hay que entender que una cosa es la fórmula y otra cosa es la tabla de referencia que yo voy a utilizar. No es lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado con Intergroup, porque Intergroup tiene una fórmula diferente y por lo tanto los percentiles van a variar, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos unos ejemplos. Justamente a raíz de estas cosas que les estoy conversando, salió esta publicación ya hace unos años, en el año 2018, donde el grupo de profesor Nicolaides investigó cómo poder mejorar este peso fetal estimado al nacer por ecografía. O sea, trataron de buscar muchos modelos matemáticos para calcular el peso fetal con distintos parámetros para ver si podían ser mejores que los que eran con la fórmula de Hadlock. Y la conclusión fue la siguiente, que a pesar de muchos esfuerzos para desarrollar nuevos modelos para calcular, ojo, no tablas, sino nuevos modelos para calcular el peso fetal estimado, o sea, nuevas fórmulas, no tablas. Las tablas se han ido creando, obviamente, y se crean de acuerdo a las características con las que se quieren trabajar esas tablas. Pero lo que quisieron acá investigar es si podrían encontrar una fórmula que mejore a la fórmula de Hadlock con respecto al peso y la predicción al peso al nacer. Y ellos concluyeron que la fórmula informada por Hadlock en el año 85, utilizando para esos pesos fetal estimado el HC, el AC y el LF, proporcionaba una predicción mucho más precisa del peso al nacer y que se podía seguir utilizando para evaluar a todos los bebés, así como a los que se sospechaba que son pequeños o grandes. Y es por eso que las tablas de la Fetal Medicine Foundation, que las tablas de Clinic Barcelona, que las tablas de la OMS, ¿no es cierto?, han utilizado la fórmula de Hadlock para construir sus tablas, que obviamente sus pesos varían a los pesos de las tablas de Hadlock, porque es una tabla distinta que tiene incluso una diferente forma de ser construida. Entonces, nos podemos quedar tranquilos, ¿por qué? Porque podemos seguir trabajando con la fórmula de Hadlock para calcular el peso fetal estimado, a pesar de que hay una opción de coger las tablas de Intergroup, pero ya saben que hay que tener cuidado porque ellos utilizan otra fórmula. Lo siguiente que hay que entender para ver con qué tabla voy a trabajar es en saber qué tipo de tablas yo encuentro en la literatura, qué es lo que la literatura me ofrece, qué hay y cuál es la que yo podría utilizar. Tenemos rangos de referencia descriptivos, rangos de referencia prescriptivos, rangos personalizados o condicionales. ¿Y por qué ha aparecido tantos tipos de curvas? Porque obviamente el crecimiento fetal ha sido una cosa que se ha estudiado siempre y hasta en la actualidad todavía en una tabla ideal, ¿no? Las tablas de Intergroup que fueron publicadas y que dijeron que iban a ser utilizadas y que supuestamente eran las mejores, no están así, porque ahí nomás salieron gente a decir que no coincidían los pesos. Entonces, yo tengo que entender por eso cómo funciona, o al menos esa tabla, cómo se construyó. Si yo tengo una tabla de referencia descriptivo, que son tablas construidas de forma retrospectiva, que a mí no me dice en realidad cómo ese feto debería crecer, sino cómo creció, es una tabla que se ha construido con una sola medida, por cada feto, por cada semana. Eso quiere decir que el feto que fue evaluado para construir esa tabla solo se midió una sola vez durante un periodo de tiempo de tipo transversal. Es por eso que también se llaman tablas transversales. Sin embargo, los rangos de referencia prescriptivos,
que son estándares mucho más sofisticados, tratan de describir que el crecimiento óptimo, el crecimiento en condiciones óptimas, y supuestamente proporcionan o proporcionarían rangos de los que se debe esperar cuando las mujeres están sanas y pertenecen también a poblaciones sanas. Es decir, los rangos de referencia prescriptivos o longitudinales, o vale decir, los estándares internacionales, lo que nos presenta es cómo debería de crecer un bebé en óptimas condiciones. Tenemos dos ahí, Intraeuro 21 y las tablas de la OMS. Ambas son tablas o estándares internacionales. Y luego tengo las tablas personalizadas o las tablas customizadas, que son aquellas tablas también que se hacen con una metodología interesante, que van a variar de acuerdo a ciertas características, como por ejemplo el peso fetal, la altura y el peso de la mamá, el sexo, el origen étnico, la paridad, la raza. ¿Por qué? Porque hay una discusión tremenda en la literatura en que si la etnia y la raza pueden interferir con el peso, en que si la talla de la mamá y el peso de la mamá y el sexo del feto puede influir en el peso fetal estimado, ¿no es cierto? Y hay mucha controversia. Mientras que para Inter-EU eso no importa, por ejemplo, para las tablas customizadas publicadas por el profesor Gardosi, sí sirven, y también, por ejemplo, para las tablas de la OMS. La OMS demostró que si yo controlo una gestante en un determinado país y otra gestante en otro determinado país, al parecer la raza y la etnia podrían proporcionar una variabilidad en el peso, que no necesariamente tendría que ser patológico, que podría ser un patrón fisiológico. Sin embargo, para Intergroup no existe esa condición. Intergroup te dice, una paciente que tiene un buen nivel sociocultural y una buena nutrición, los bebés deberían crecer igual independientemente del lugar de origen. Y ahí viene el problema, ¿no? Que no hay un consenso, y es por eso que en la actualidad ninguna tabla, ¿no es cierto?, es una tabla que se pueda utilizar para todo el planeta, ¿ok? Lo segundo que tengo que entender, ya sabiendo de qué tipo de tabla yo encuentro en la literatura, es ver qué me evalúan las tablas. ¿Me evalúan el tamaño o me evalúan realmente el crecimiento fetal? Y aquí tenemos dos tipos de tablas, las tablas transversales y las tablas longitudinales. Las tablas transversales, que son las tablas con las que más trabajamos muchas veces de manera inconsciente, son las tablas de Hatlott, ¿no? Porque yo también las utilizo. Pero son tablas que en realidad no te evalúan el crecimiento de manera directa, te evalúan el tamaño del bebé, porque es como que te evalúan al bebé en un determinado momento. ¿Por qué? Porque el bebé con el que se construyó esa tabla solo fue utilizado una sola vez. Es decir, ellos agarraron un grupo de bebés a las 20 semanas, un grupo de bebés distinto a las 22 semanas, por ejemplo, otro grupo de bebés distinto a las 24 semanas, y así construyeron sus tablas. Por lo tanto, los bebés solo fueron medidos una sola vez por cada evaluación. En cambio, las tablas longitudinales, aparentemente, lo que desean evaluar es cómo es el crecimiento fetal, y son tablas que han sido construidas de manera prospectiva, y son tablas que han evaluado el crecimiento, entre comillas, seriado. Eso quiere decir que han agarrado un grupo de bebés, y a esos bebés lo han medido a las 14 semanas, a las 20 semanas, a las 25 semanas, a las 36 semanas, y han sacado las curvas de cómo crecería ese feto en condiciones ideales. Entonces, cuando yo uso una tabla de Hatlott, estoy usando una tabla transversal. Y cuando uso la tabla del OMS o el Intergroup, uso una tabla longitudinal. Y es por eso que cuando yo veo y comparo los pesos fetales que pueden coincidir, lo que varía son los percentiles. ¿Por qué? Por la forma en la que se construyó. Y es por eso la variabilidad. Entonces, hasta este momento ya tenemos en cuenta varias cosas. Ya sabemos que no hay una tabla ideal, no hay una tabla única. Sabemos que la fórmula de Hatlott funciona y por lo tanto podemos utilizarlas para evaluar peso fetal estimado y ver a qué tabla le colocamos ese peso para calcular su percentil de acuerdo a la población en la que uno está trabajando, ¿no? Y luego viene algo muy importante, que es el tema del famoso percentil, ¿no? ¿En qué momento yo debo de percentilar? ¿A partir de qué momento es clínicamente relevante? Y aquí les voy a presentar una serie de tablas. Mira, esta es la tabla de Intergroup.
Esta es la tabla de la Fundación de Medicina Fetal, esta es la tabla del Fetal Test, esta es la tabla de la OMS, acá también tiene la tabla de la OMS por partes, ¿no? Y lo que quiero darles a entender es lo siguiente. Miren, por ejemplo, las tablas de Intergroup. Las tablas de la Intergroup, sus percentiles comienzan a aparecer a partir de las 22 semanas. Entonces, si uno dice, perdón, usen desde ahora las tablas de Intergroup porque son las más importantes. ¿Y qué pasa cuando haces la ecografía la semana 20? No vas a poder percentilar con Intergroup, porque Intergroup a las 20 semanas no te arroja percentil. Entonces, si tú vas a utilizar Intergroup, tu ecografía morfológica, entonces deberías hacerlo después de las 22 semanas, para que justifique que esa ecografía que va a evaluar morfología fetal, la uses también para que te empiece a evaluar el percentil. No sería recomendable hacer una morfológica a las 20 semanas, queriendo percentilar con un Intergroup, porque no te va a dar un percentil. Porque el percentil de Intergroup arranca, como ustedes lo ven acá, a las 22 semanas. Si vas a usar las tablas de la Fetal Medicine Foundation, igual, empiezan a las 22 semanas. Fetal Test, más o menos a las 24. La única tabla que sí te puede calcular el peso fetal desde la semana 14 son las tablas de la OMS. Entonces, todo depende de cuánto conozcas tú las tablas. Y no es simplemente hacer una medida y decir, usa tal curva, porque no sería lo más correcto. Y lo otro, mi recomendación, y lo que he leído y de lo que he podido también ver en mi práctica cotidiana de todos los días. Yo, por ejemplo, no recomiendo percentilar a las 20 semanas o a las 19 semanas o a las 21 semanas, porque si ustedes se percatan, algo muy lógico, miren las tablas, miren todas, ¿eh? Todas las tablas se van a ir abriendo mientras más se acerquen al parto, miren, 22 semanas, 40 semanas. Mira la tendencia de los percentiles. Acá se ve igualito, acá se ve de la misma forma, y la de la OMS igual, ¿no? Miren a las 14 semanas cómo están los percentiles muy pegados, ¿no? Aquí miren, muy pegados, y miren cómo se abre en la semana 40, por ejemplo. ¿Y esto cómo se debe entender? Que en la parte más precoz, o sea, 19 semanas o 20 semanas, ¿no es cierto? Los percentiles 5 o 10 y 90 van a estar muy cerca del 50, y por lo tanto una pequeña variabilidad en gramos te puede cambiar drásticamente un percentil. Es por eso que se recomienda percentilar idealmente a partir de las 24 semanas en adelante o mínimo de las 22. Entonces, yo por eso, cuando hago mi ecografía morfológica, siempre la recomiendo en las 22 semanas o 23 a veces, con la finalidad ya de percentilar. Obviamente, si viene la semana 21, lo tengo que hacer. Pero si es una paciente a la que yo le puedo recomendar, y si es con una obstetra a la que yo le puedo también decir, ¿sabes qué? Mira, para poder hacer un buen percentil y que no haya tanta variabilidad con el control posterior, mejor pídele su morfológica a las 23 semanas, porque se puede dar morfología de manera muy adecuada, y de paso le medimos también su crecimiento a raíz con el percentil. Porque si le pides a las 20, porque la mayoría pide a las 20, porque siempre te dicen a ti, pide la morfológica 18 a 22, y todos mandan a la 20. Hace la ecografía, se puede hacer la ecografía, pero el problema va a estar en el percentil, porque te puede salir un percentil muy variable, porque está muy cerca los percentiles 50, 90 y 10. Así que es mejor esperar un poco más, ¿no? O al menos, o en todo caso, si le vas a pedir una segunda ecografía entre las 20 y 22, esperar hasta las 23. Entre ecografía y ecografía, como mínimo, para que no haya tanta variabilidad y tanta tasa de falsos positivos en el contexto de peso fetal estimado, debes esperar como mínimo 3 semanas. Y si quieres ver el perímetro abdominal, también, de 2 a 3 semanas, porque si lo haces muy estrecho, te va a generar mucho sesgo. Entonces, ¿en qué momento me conviene percentilar? Idealmente a partir de la semana 22, ¿no? Si no me equivoco y si la mente no me falla, me parece que la maternidad Lima recomienda percentilar desde las 20. No está mal, ¿no? Pero de lo que yo he podido ver en mi casuística, es mucho mejor percentilar a las 22 y va a coincidir con la ecografía de la semana 28 o 32 o 36. Obviamente en el contexto de que un bebé esté creciendo bien. Veo que esos percentiles no se alteran. En cambio, va a pasar que en la semana 22, a veces, o la semana 20, estoy a veces en un percentil 70
80, y luego viene la semana 26 y está ya en el 50, y uno dice, wow, cayó 40 percentiles. No, sino que es tan variable el peso que eso puede generar un error simplemente de interpretación. Si viene la semana 23, ya no hay tanto ajuste y puedo generar mejores pesos fetales estimados y mejores percentiles. Porque recuerden de que se puede evaluar de manera indirecta la trayectoria de crecimiento cuando tú al bebé lo evalúas de manera seriada. Si bien es cierto, no es lo mejor, se creía que era así, pero se ha demostrado que si yo a un bebé lo controlo de manera seriada versus una sola ecografía en la semana 36, uno no es mejor que el otro, ¿no? Eso se pensaba antes. Entonces, hay varias cosas que se quiere evaluar, ¿no? Trayectoria de crecimiento, caídas de percentiles, una sola ecografía en la semana 36, o de repente al final del embarazo, 2 ecografías que me controlen el peso para ver cuánto peso pierde el bebé, y se sigue investigando y se sigue publicando. La idea de esta clase o de este webinar es básicamente darles unas pinceladas de qué curva podríamos utilizar y por qué hay tanta variación entre una tabla y otra, sobre todo. Los puntos de recomendaciones, ¿no? Porque no hay una tabla única, ¿no? Entonces, lo que recomienda ISUAS, por ejemplo, en su directriz del año 2018, es qué cosa, que debes utilizar, ¿no? Como punto de buena práctica, o sea, ni siquiera hay evidencia científica, categórica. Ellos, el año 2019, dicen, bueno, debes utilizar tablas de biometría fetal que sean de preferencia prescriptivas, o sea, longitudinales. O sea, de plano, no recomienda, por ejemplo, las curvas de Hadley, porque son transversales y son descriptivas, ¿no? Y también que te dice que sean tablas que son verdaderamente basadas en tu población. O sea, eso te dice, usa las tablas de tu población, no tablas de referencia, y que sean derivados de estudios con el menor sesgo metodológico posible, como punto de buena práctica. O sea que eso no significa que no puedas usar Hadley, lo puedes usar, pero habría que ver cómo se comporta en tu población. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en un cono de Lima hace más o menos 7 años. Antes trabajaba en otro lugar y me he dado cuenta que con Halo puedo detectar alteraciones del crecimiento y me va bastante bien, a pesar de que puedo cambiar de una a otra dependiendo también de las características de la mamá. Y eso lo voy a explicar en un momento. También te pide ISO que tú debes, por ejemplo, evaluar, ¿no es cierto?, de rutina el número de porcentaje de efectos considerados anormalmente decrecidos, o sea, que no crecieron bien. O sea, te dice, tú trata de hacer tu auditoría y fíjate a ti si tu tabla que tú utilizas en tu población, sea o no de tu población, sirve para tú poder detectar alteraciones del crecimiento, que es la idea de las tablas. Las tablas han sido construidas para darnos cuenta si ese bebé, de manera indirecta, a través del peso fetal estimado, está creciendo de manera muy acelerada, o de manera muy restringida, o de manera muy adecuada. Porque recuerden que también se habla ahora conceptos como feto pequeño para edad gestacional, que está por debajo del percentil 10, feto adecuado para edad gestacional, que está entre el 10 y el 90, y feto grande para edad gestacional, que está encima del 90, como recomendación, pero tampoco es que sea así siempre, va a depender de cómo ha ido la evaluación en el tiempo de ese feto. Y obviamente, una cosa que también se considera como un punto de buena práctica es que el profesional debe conocer los gráficos con los que está trabajando, ya sea a nivel nacional, internacional o local. Dicho esto, veamos unos cuantos ejemplos para hacerlo mucho más digerible. Miren, por ejemplo, aquí tengo una paciente que tiene más o menos 32 años, que mide 1,65 m y que pesaba en su primera ecografía del primer trimestre 60 kilos. Esta paciente es una paciente que tenía ya 2 embarazos, por lo tanto podría considerarse una tercigesta, ¿no? O multípara. Tenía ya un parto, ¿no? O sea, una secundípara en todo caso. Este paciente, ¿no es cierto?, por la fecha probable de parto, por una regla confiable, tenía una edad gestacional de 28 semanas con un día. ¿Ok? 28 semanas con un día. Y esta edad gestacional es una edad gestacional que uno lo saca, ¿por qué? Porque colocas en la calculadora del equipo, o sea, colocas en el ecógrafo la fecha probable de parto, que es lo primero que debes hacer.
O sea, cada que haga una ecografía, pongan los datos, edad del paciente, pongan fecha de nacimiento y algunas cosas importantes como por ejemplo la fecha estimada de parto. Esa fecha estimada de parto debe ser idealmente por ecografía del primer trimestre o por regla confiable. Y si pueden en su situación y si sus competencias lo permiten, incluso podrían esa ecografía auditarla, mirar si ha sido bien tomada para que esa fecha sea una fecha sin tanto sesgo. Imaginemos que en este caso estaba bien datado, ¿no? Obviamente, 28 semanas con un día, y aquí ustedes van a encontrar los parámetros de las medidas de cada evaluación que hemos realizado. Por ejemplo, el diámetro biparietal medía 70.29 milímetros, el perímetro cefálico 262.57, el perímetro abdominal 244.35 y el fémur 53.70. Automáticamente el equipo, en este caso de acuerdo a Hatlot, te va a calcular supuestamente para qué edad gestacional sería esta medida, que no es lo mismo que sea la edad gestacional. Si un bebé crece de manera adecuada, seguramente va a coincidir la biometría fetal promedio. Pero la idea está que ustedes reporten por ecografía del primer trimestre, o ya sea por regla, ¿no es cierto?, confiable. Entonces, miren, según esta biometría, yo aquí tengo 4 medidas, pero yo voy a calcular el peso fetal que me sale 1 kilo 253 gramos, de acuerdo a que a la fórmula de Hatlot, en este caso, Hatlot 3, que ha utilizado el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud del fémur. Y este peso fetal estimado de 1.253 gramos le corresponde a este bebé y lo coloca en el percentil 54. O sea, yo podría decir que una paciente de 1,65 m, de 60 kilos, con 28 semanas con un día, con este peso, su bebé tendría un crecimiento adecuado porque está en el percentil 54. ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizamos otra curva? Miren acá, este es usando la Intergroup. En Intergroup ya saben, yo calculo el peso fetal de acuerdo al CA y de acuerdo al CC. Aquí están las mismas medidas, la misma edad gestacional, 28 semanas con un día. Y miren lo interesante y la primera discrepancia que vamos a encontrar. El peso fetal estimado no es el mismo. ¿Por qué? Porque usa otros parámetros. En este caso, esta gestante, en la que hicimos las mismas medidas, calculó un peso diferente, 1,199 kg, y lo colocó en otro percentil 71. ¿Por qué? Porque los pesos fetales de la Intergroup no coinciden con los pesos fetales de las tablas de Hatlot semana a semana, por diversas razones, como por ejemplo, la forma de la construcción metodológica. ¿Cuál utilizaré yo? Entonces, ahí tengo que yo entrar a tallar cómo es mi paciente, cómo está su ganancia de peso, cuántos hijos tiene, cuánto empezaron sus hijos para ver cuál utilizo. Ahora, ustedes me dirán, pero bueno, licenciado, 54 y 71, ambas están dentro de lo normal, y la respuesta es correcto. O sea, aquí no habría tanta preocupación, porque en realidad 54 y 71, ambos se consideran adecuados para edad gestacional. Pero miren cómo varía, casi un poco como si 20 percentiles. Y encima con diferentes pesos, ¿no? Uno 253 y uno 199. Interesante. Y miren qué pasa si yo calculo este mismo paciente con las tablas de la OMS. 28 semanas con un día, le coloco los mismos parámetros, 262, 244, 53. Y el peso fetal estimado es 1.252 gramos, .8. O sea, 1.252 y 1.253. Varía apenas medio gramo aproximadamente, miren. Un poquito menos incluso, porque es casi igual. Sin embargo, interesante, percentil 54 y percentil 61 no coinciden, a pesar de que la tabla de la OMS ha utilizado la fórmula de peso de Hatlot para construir su tabla. ¿Por qué varía? Porque la construcción de la tabla ha sido distinta. Tabla longitudinal OMS, tabla transversal Hatlot. Veamos otra curva más. La curva de la Fundación de Medicina Fetal.
¿no? De la FMF. 28 semanas con un día, perímetro cefálico, perímetro abdominal, fémur. Peso fetal, lo mismo, 1253. Coincide con este peso. No coincide con este, y con este también podemos decir que coincide. Pero interesante, miren su percentil, 77. Está más lejos que la de Hatton. 54, 61 y 77. ¿Eso qué significa? Que los pesos de la FMF son, entre comillas, distintos a los pesos de Hadlot, por eso que los percentiles varían. Y también porque obviamente estas tablas fueron construidas de otra manera, ¿no? Las tablas de la Fetal Medicine Foundation incluso tienen una metodología distinta, ¿no? En la que el profesor Kipron de Colaides dice que deben contarse tablas de acuerdo a los pesos estimados fetales intraútero, valga la redundancia, y utilizar los pesos al nacer solo en fetos que están de 39 semanas para adelante. Porque si yo uso los pesos que están al nacer antes de las 39 semanas, deberían ser bebés que quizás han sido pequeños o patológicos y por lo tanto ya las tablas estarían sesgadas. Interesante reparo que el profesor ha dicho y lo ha mencionado. Y esa es la construcción que ellos han tenido, pero de todas maneras, ¿cierto? No hay tanta, o sea, en el supuesto caso de un bebé normal, no habría tanto problema, porque al final todos están entre el 50 y el 77 o el 80. Se consideran pesos adecuados o, entre comillas, bebés con peso adecuado para la edad gestacional. Esta es una tabla personalizada, una tabla customizada de acuerdo al fetal test. Y también es interesante, porque el fetal test saca la tabla de acuerdo al qué, a la paridad, al origen étnico, al peso fetal, al peso materno y a la talla materna, y también al sexo fetal. Y qué interesante, miren, en el fetal test yo coloco 28 semanas de embarazo con un día, le coloco que es secundípara, que es sudamericana la paciente, que pesa 60 kilos en el primer trimestre, que mide 1,65 m, y si el bebé es femenino, el peso es idéntico a la de Hadlot y a la de la FMF, y a la de la OMS, 1253. Pero si el bebé fuera masculino, ¿no es cierto? El peso es el mismo, pero lo que varía son los percentiles. Para un bebé masculino o para un bebé femenino, ¿no es cierto? El peso de 1253 gramos le corresponde al percentil 70. Y para un bebé masculino le corresponde para un percentil 59. ¿Eso qué significa? Que los bebés masculinos son más grandes que los bebés femeninos, aparentemente. O sea que en una tabla personalizada, el sexo fetal influye en el crecimiento. Dato interesante, por ejemplo, ¿no? Porque esta es una tabla customizada, ¿no es cierto? De acuerdo a ciertas características como el origen étnico, la paridad, el peso materno en la primera visita, la talla materna, el sexo fetal. Como acá lo dice, la presente curva se ha elaborado de forma personalizada para una gestante, teniendo en cuenta las siguientes características materno-fetales que se han mostrado asociadas al potencial de crecimiento fetal: origen étnico, paridad, talla, materno obviamente, peso materno y sexo fetal. Estos cálculos han sido efectuados bajo una calculadora publicada por el profesor Domingo Ramos Corpas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, los pesos en un bebé aparentemente que se encuentra dentro de un percentil adecuado van a variar, pero ninguno se va al suelo, por ejemplo. Veamos el CLIN de Barcelona. Igual, el CLIN de Barcelona, curiosamente, utiliza para el cálculo de peso dos formas. Una, los 4 parámetros, o 2 parámetros, como es el CA y el LF. Hemos utilizado este con 4 parámetros. 28 semanas con un día, acá están las medidas, y miren el peso. 2 gramos más, 1255. Y si es mujercita, sería 74 percentil, y si es varón, 64. O sea, ¿qué podemos concluir en este ejemplo? Que las tablas en las que las tablas de Hadlot son tablas en las que aparentemente ningún bebé pequeño se te podría escapar, porque son las que percentiles más bajos ofrece. Es una conclusión interesante, por ejemplo. Eso significa que yo con Hadlot puedo encontrar bebés pequeños, ¿no es cierto? Incluso lo va a sobreestimar. Y aquí hay que mirar bien la talla de la mamá. En este caso es una mamá de 1,65 m, así que es una talla más o menos promedio.
Veamos qué pasa con otro ejemplo. Es otra paciente de 34 años, pero bajita, 1,41 m, que pesaba 66 kilos en su primer control, y que no tiene ningún embarazo, ¿no es cierto? Yo aquí le pongo, por ejemplo, las medidas de BP, CC, CA y LF, y automáticamente por el Halo 3 me arroja 1,332 kg y me lo coloca en el percentil 39. ¿Por qué? Porque las tablas de Hadlot eran tablas con peso mucho más alto, por eso que lo coloca en un percentil no tan bajo, pero está en 39. Si yo voy con la tabla de la Intergroup, miren, 67. Y miren el peso, 1,332, 1,312. Diferente peso porque tiene diferente construcción por la fórmula. ¿Ok? Entonces, según si yo hubiera colocado a este bebé con las tablas de Intergroup, me saldría en el percentil 67 y no en el percentil 39. Entonces, habría que ver ahí, ¿no? ¿Por qué tanta variación? La OMS, una vez más, 29 semanas, ¿no? Acá voy a decir que era 29 semanas, miren, 29 semanas, las medidas iguales, peso fetal estimado, similar, 1,332. Y el percentil, 45, ¿no? Aquí están más cercanos, miren, 45. ¿Por qué? Porque el fémur, ¿no es cierto? Es el que está entre comillas, acá está todo parejo, miren, casi todo está parejo, ¿no? El fémur está un poquito más lejos, ¿no? 28,3. Acá está 29, o sea, más o menos unos 4 días de variación. Es por eso que cae el percentil, porque calcula con el fémur. Los demás todos están por debajo, este está por encima, 29,3, 29,3, el DBP 28,3. Como no lo toma, no impacta en el peso fetal, no hay problema. Si yo hubiera usado el Halo 4, me hubiera salido un percentil menos todavía, porque me hubiera salido menos peso, porque estaba en la cabeza de 28 semanas con 3 días, casi como el fémur, ¿cierto? Entonces, este paciente, que mide 1,40 m, tiene un fémur un poco más pequeño. No es un fémur corto, pero es un fémur más pequeño, ¿cierto? Y acá a Intergroup no le importa, porque Intergroup dice, como para mí la raza y la etnia no sirve, y normalmente la raza y la etnia está asociado al aparato musculoesquelético, entonces ellos por eso no toman el fémur, porque dicen que el fémur, o dicen que la etnia y la raza no impacta en el crecimiento fetal de manera categórica, como para yo decir, sí me va a cambiar el patrón de crecimiento. Y la OMS me sale igual, ¿no es cierto? 45 percentil, está cerca del 39, ¿no? Casi son 5 percentiles de diferencia, no hay problema, se ajusta bastante bien. Y acá sí lo interesante es esta tabla de la FMF, ¿no? Sube un poco más, 53, ¿no? Las mismas medidas, la misma edad gestacional, ¿no es cierto? Con un peso bastante similar, 1,333, 1,332, 1,332, 1,333, ¿no es cierto? ¿Por qué los pesos están parecidos? Porque están utilizando la misma fórmula. ¿Y por qué cambia el percentil? Porque están utilizando una tabla distinta. ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación de por qué varía un percentil con otro. La pregunta será, ¿cuál es más interesante? ¿Cuál será más impactante? Y eso va a depender de acuerdo a cómo son tus bebés cuando haces la ecografía y cuando nacen, si coinciden o no coinciden. Esa será la tabla que deberás utilizar, porque es la que más se acerca a tu población. Como lo voy a repetir, a mí con Hadlon me va bastante bien. Eso no significa que no pruebe con las demás. Yo siempre voy probando para ver cómo se va el peso acomodando o cómo va variando. Con el fetal test, como es una tabla customizada, se dispara, mira, a 71 y a 61. ¿Por qué? Porque en el fetal test me está generando una curva de acuerdo a las características de la mamá. Y como la mamá es bajita, automáticamente las tablas se acomodan. ¿Por qué? Porque una persona de 1,41 m está creada, entre comillas, para tener un bebé no tan grande, de acuerdo a su peso de la mamá, y a su talla de la mamá, y si el papá también es pequeño, con mayor razón. Es por eso que en bebés, en mujeres que son pequeñitas, a veces conviene trabajar con tablas customizadas, porque son poblaciones, entre comillas, distintas. Yo, por ejemplo, en donde yo trabajo, en Villa Salvador, del 100% de gestantes, casi el 80% apenas llegan al 1,60 m, 1,55 m, 1,50 m. Entonces, como son bajitas,
Cuando yo las veo que están ya muy bajitas, 1,50 m o a veces un poco menos, yo a veces uso fetal test, porque va a pasar que las curvas de Hatlott, o las del OMS, o las de la Fetal Medicine Foundation, me sacan un bebé un poco pequeño, y a veces simplemente es un bebé constitucional, ¿no? Entonces le pregunto a la paciente: señora, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿Sus hijos cuánto pesaron? ¿Cómo ha sido su ganancia de peso? Y me doy cuenta que esa señora es una señora que es bajita, y por lo tanto sus bebés no deben ser tan grandes, y es mejor en este caso quizás customizar. O sea, una tabla en la que se valga de las características de la madre para calcular el ponderado fetal y básicamente el percentil de crecimiento o de peso. Y con el Clean Barcelona igual sale, miren, 55 y 44, ¿no? ¿Por qué? Porque son tablas normalmente referenciales, no son tablas customizadas, por eso que van por ahí nada más. Si se dan cuenta, los pesos casi no varían, acá varía un poquito más, pero igual está en los 1327, o sea que está cerca a 1333. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué ha variado un poco? Porque obviamente ha utilizado el DBP. Y yo acá le dije: sí, es bien claro. Si yo acá, por ejemplo, utilizo el DBP, el peso fetal va a disminuir, porque el DBP sale 28,3. Y justamente es lo que pasa, miren, 1332 sin DBP, y cuando el Clean de Barcelona le agrega el DBP, sale 1327. O sea, más o menos unos 6 o 5 gramos de acuerdo a cuánto caiga el DBP. Y si el DBP se aumenta, el peso también aumenta, porque obviamente el DBP está dentro de la fórmula, ¿no? Clean de Barcelona, lo que sí te calcula el peso fetal de acuerdo al sexo. La OMS también tiene sus tablas para calcular el peso fetal de acuerdo al sexo, pero te da la opción de colocar sexo desconocido cuando no lo pudiste sacar. En cambio, el Clean de Barcelona te pide siempre qué sexo va a ser el bebé. Si no le pones el sexo, el Clean de Barcelona no te arroja un percentil. Un último ejemplo, miren, esta paciente ya es una paciente más grande, 35 semanas de embarazo con un día, una paciente de 1,63 m, que pesa 57 kilos en el primer control, que tiene apenas 23 años. Y esta paciente tiene una gestación de 35 semanas con un día, y su peso fetal estimado era de 2 kilos 272 gramos. O sea, equivalía a un percentil 15. O sea, un bebé cerca al 10, ¿no? O sea, un bebé no tan grande. Si yo utilizo, por ejemplo, el Intergroup, igual lo dispara, mira, casi el doble, ¿no? 32 y otro peso, 2.261 gramos, con 2.272. Aquí están casi por ahí. Y ustedes se dan cuenta por qué aquí los pesos como que se igualan, porque miren cómo está la barriga con la cabeza, miren. El CC está de 34, el CA está también de 34, y ambos están por debajo de 35. Por lo tanto, Intergroup debe salir menos de 40, menos de 50. Ahora, aquí, ¿por qué sale 15? Porque ha metido al LF, y el LF está en 32. Por eso que le baja el porcentaje a 15. Porque el fémur, ¿no es cierto?, entre comillas, al meterle la fórmula, te va a salir un peso estimado diferente, obviamente, pero el percentil lo va a bajar por el fémur. En cambio, en Intergroup, como no toma el fémur, solo se guía del CC y del CA, que son 34 semanas, y obviamente como el B tiene 35, te va a salir por debajo del 50, pues 32, y otro peso, miren. ¿Por qué? Porque no está el fémur. ¿Se dan cuenta? Si yo uso la OMS, acá de la misma manera, 2.271, 2.272, o sea, no hay mucha variación, casi igual, porque se basan en la misma fórmula, pero y el percentil también está por ahí, 17. ¿Por qué? Porque para el OMS, por ejemplo, ¿no es cierto?, la etnia y la raza impacta, y es por eso que toma el fémur. Y como el fémur es pequeño, está en el percentil 7, le baja el percentil, ¿no?, a 17. O sea, está cerca al Hatlott, ¿no? Van por ahí. O sea, si se dan cuenta, curiosamente, las tablas de Hatlott con las tablas de la OMS algunas veces están cerca. Por eso que funcionan, a pesar que son tablas viejas y antiguas. Y la Fetal Medicine Foundation, ¿no es cierto?, percentil 9. ¿Por qué? Porque como es una tabla mucho más, metodológicamente construida,
el fémur lo pone en el percentil 12. Miren, aquí está en el 7, más pequeño todavía, acá está en el 12, pero su deviación externa está alejado. Entonces, para Hadlot, a pesar que el peso es prácticamente el mismo, 2,272, 2,271.9 y 2,272, percentil 15, percentil 17, percentil 9. O sea que si yo, por ejemplo, tengo una paciente, ¿no es cierto?, en la cual el fémur está pequeño y la barriga también, Hadlot es como que más acentuada, miren, se tira hasta el 9 percentil, o sea, colocaría un bebé como pequeño para edad gestacional. O sea, ameritaría, por ejemplo, hacerle un Doppler para ver si es un bebé con alteración placentaria o no. Y si voy yo a la curva personalizada, una vez más, ¿no?, de acuerdo a la talla y al peso, miren, las tablas personalizadas se mejoran. 21 para la mujercita y 15 para el varón. O sea, en este caso, la tabla personalizada, el fetal test, coincidiría en el feto masculino con las tablas de Hadlot, por ejemplo. Y en el caso de la mujercita, se dispara. O sea, si fuera una mujer con este peso, ni siquiera sería pequeña. Qué interesante. O sea, las tablas también pueden, entre comillas, confundirse. ¿Por qué? Porque yo tengo que también mirar la biometría. O sea, ¿sería correcto decir que un bebé de 2,2 kilos, que tiene 35 semanas, esté en el percentil 21? Yo creo que no. Y miren, ¿qué hay que analizar acá? Lo siguiente. ¿Cuánto está el CA? 34. ¿Cuánto está el CC? 34. ¿Cuánto está el DLF? 32. Es un bebé que no está creciendo aparentemente bien, porque la barriga y el fémur están disminuidos con respecto a la edad gestacional. Una semana en la barriga y más o menos casi 3 semanas, un poquito menos el fémur. Entonces, y la mamá no es tan baja, 1,63, una talla promedio. Si fuera una más bajita, diría, no, es constitucional. Entonces aquí yo, por ejemplo, tendría que yo, ¿qué cosa? De repente, hacerle un control seriado en 3 semanas para ver cómo va ese crecimiento, y pensando en la fetal medicine que sale a partir del 9, de repente pedirle un Doppler. Entonces ahí hay que jugar, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que estamos encontrando. Y el Clínic de Barcelona, una vez más, lo saca del percentil 9 y lo lleva al 18 si fuera mujer, y lo lleva al 13 si fuera varón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tendencia es que cuando utilizas las fórmulas de Hadlot, los percentiles casi están parejos, ya sea en bebés que son pequeños o en bebés que son adecuados. Lo que cambia bastante, o lo que varía de manera categórica, es la intragroup, y básicamente porque la construcción de la tabla ha sido distinta, ¿no? Entonces, para terminar, no hay ninguna tabla que sea idónea para la población. Algunos dicen que lo ideal sería que se construyan tablas por cada población, pero eso metodológicamente es difícil. Así que lo que, por ejemplo, el profesor Figueras recomienda es que la tabla que utilices funcione en tu población. O sea, si yo voy a utilizar una tabla, debo utilizarla cuando yo me dé cuenta que esa tabla me detecta el 10% de bebés pequeños, que justamente es debajo del percentil 10. Es decir, si ustedes con Hadlot detectan el 10% de bebés pequeños, estaría bien. Si ustedes con Hadlot detectan, no sé, el 20%, están sobreestimando, a menos que en su población la incidencia de restricción del crecimiento fetal o de bebés pequeños sea mayor. Eso es lo más importante. De acuerdo a eso, ustedes usarán su tabla, ¿no? Y obviamente la idea está que la tabla la entiendan y que obviamente aprendan a calcular el peso, y para eso es fundamental que definan la ecografía y la fecha probable de parto en el primer trimestre para que puedan llegar al segundo trimestre y hacer la evaluación adecuada. Idealmente, el ponderado fetal o el percentil, datarlo de las 22 semanas en adelante o de las 24 en adelante. Si es a las 20, ya saben que puede haber ciertos sesgos porque los percentiles se acercan. Y en bebés, obviamente, que uno sospecha restricción del crecimiento fetal, algunos estudios están evaluando o avalando que se les evalúe el peso fetal entre 2 ecografías de 3 semanas, por ejemplo, para evaluar la trayectoria de crecimiento de acuerdo a la ganancia de peso. Algunos recomiendan una sola ecografía en la semana 36 para ver si el bebé va a ser pequeño o no,
pero tampoco es categórico, porque cuando han tratado de ver si que se asocia con buenos resultados parentales adversos, no es tan categórico, así que no hay nada todavía que sea categórico para algo, ¿no? Pero la idea está que si entendemos cómo funcionan las tablas y cómo se han construido y cuál es la fórmula que utilizan, sin llegar a la estadística, obviamente, va a ser mucho más fácil decir, esta tabla me sirve, esta no me sirve, con esta me quedo y con esta no me quedo. Muchas gracias. Sí, Jaime, muy interesante todo lo que comentas. ¿Podrías poner en tu primera diapositiva para ver si podemos hacer algunas preguntas? ¿La primera? Eh, sí. Quería hacerte una consulta con respecto a cómo entregamos, digamos, el informe ecográfico. eh, ¿Cómo lo realizas tú en la conclusión? Porque incluso tengo a veces algunas pacientes que me vienen con el informe donde ponen en la conclusión 12 edades gestacionales. Y también he escuchado algunas recomendaciones de otros docentes de colocar 12 edades gestacionales. De repente tú puedes tal vez dar según lo que has revisado en la literatura o de repente lo que recomienda ISUOG. ¿Podrías darnos algún alcance? Y claro, esa pregunta es muy interesante porque es algo que todavía no se puede desechar en la práctica, al menos en el Perú. Ninguna guía internacional, nacional, recomienda colocar 12 edades gestacionales. Ninguna guía. Todas las guías son categóricas. Se debe datar la edad gestacional por ecografía del primer trimestre. Pero obviamente aquí va a ser muy importante que esta ecografía sea bien tomada para que obviamente sea validada y se utilice para datar la edad gestacional. Y obviamente eso lo tiene que hacer el profesional que se encarga del control prenatal. Entonces, y también aquí lo que debe de suceder es que el profesional debe tratar de cambiar sus paradigmas, ¿no es cierto? Y dejar de datar por biometría fetal promedio. Yo tengo haciendo ecografía más o menos 15 años y cuando yo empecé a hacer ecografía me enseñaron a mí a que se ponía la biometría fetal de lo que serían las medidas. Ahora, aquí hay que ser bastante claros y bastante pragmáticos y quien hace ecografía me va a entender. Si un bebé crece de manera adecuada, o sea, dentro de un percentil adecuado, normalmente la biometría fetal promedio va a coincidir con la edad gestacional o puede variar una semana y no habría tanto problema. O sea, me podría dar la ligereza, si deseo, lo que no es correcto, de colocar la biometría fetal promedio por edad, por biometría, ¿no? Pero no te dice que hagas eso. Ahora, lo que uno tiene que siempre pensar y ponerse en el lugar de que yo tengo que captar un bebé que está creciendo mal, ya sea muy rápido o muy lento. Y en ese sentido, la única forma de poder, permíteme la palabra, capturarlo es sabiendo su edad real. Y la edad real está definida, porque es más precisa, por la ecografía de la semana 8 a 13,6 días. En ese tiempo, cualquiera de esas ecografías bien tomadas funciona. Y entonces, si esa paciente está bien datada, cuando venga a hacer esa ecografía, lo que tiene que hacer el ecografista es primero colocar cuándo van a hacer ese bebé, para que el ecografista ya sepa cuántas semanas tiene esa gestante. Y cuando hace la ecografía, solamente va a corroborar el peso fetal de acuerdo a la tabla que va a utilizar, de acuerdo a la fórmula, y luego datar la edad gestacional por la ecografía del primer trimestre y colocar el percentil de acuerdo a la fórmula que has utilizado. No es recomendable colocar 12 edades gestacionales porque en realidad nadie recomienda eso. Lo hacen de repente porque es difícil desprenderte de poner o no poner biometría fetal promedio. Pero si yo invito a que revisen las guías, cualquiera, y en ninguna te dice que coloques 12 edades gestacionales. O sea, coloca una sola. Si la ecografía de la semana 35 que tú has hecho coincide con tu biometría, ya está, coloca del primer trimestre, porque va a ser igual. Acá lo importante va a ser cuando no coincida. Pues, yo me acuerdo, cuando hacía mis ecografías, venía la paciente, hace años obviamente, y yo ni siquiera le preguntaba nada a la paciente. Pasaba al consultorio, le hacía las medidas, con la justa le ponía los datos, y a veces me salía 34 semanas.
Y la señora me decía, yo tengo 37, joven. No, señora, usted tiene 34, porque así está. Entonces yo ya estaba cometiendo un error, porque estaba asumiendo que la biometría fetal promedio era la edad real. Y de repente ese bebé era una retención de crecimiento fetal. Y no me daba cuenta, porque obviamente el peso fetal que yo sacaba lo calculaba con la edad de ese momento, que salía 34, cuando tenía 37. Ahí está el problema. Entonces, si tú colocas la edad de parto por la ecografía del primer trimestre, el percentil se acomoda de acuerdo a la edad real. Y por lo tanto va a ser un percentil mucho más adecuado. Jaime, acá por el chat me están preguntando de si la paciente viene con varias ecografías del primer trimestre, ¿cuál utilizo para datar la edad gestacional? La que esté mejor realizada. De la semana 8 a la semana 13 con 6 días, ¿no es cierto? Es el momento ideal para datar la edad gestacional. Obviamente, si a mí me dicen qué ecografía en el primer trimestre es más importante, la pregunta y la respuesta cae de madura. La ecografía más importante, por todo lo que implica, es la ecografía de la semana 11 a 13 con 6 días. Y por lo tanto, en algunos países te ofrecen solamente esa ecografía y es por eso que esa la utilizan para datar la edad gestacional. Pero si yo hago una ecografía en la semana 9, en la semana 10, y a pesar de que no haya una guía de cómo medir a un bebé, lo hago bien, o sea, el bebé bien magnificado, bien horizontalizado, bien definido, esa edad gestacional debe coincidir con la gestación de la semana 12, por ejemplo. Así que lo que hay que mirar es cómo está tomada esa ecografía. Si tiene la semana 8 y la semana 12, vean cuál está mejor tomada y esa es la que va a servir. Porque si tienes la semana 12, si ustedes piensan que porque está en la semana 12 es más exacto, eso no es verdad. La variabilidad biológica va cambiando mientras más va creciendo el bebé. Así que después de las 8 semanas, ¿no es cierto? Va a ser más variabilidad el tamaño mientras más va creciendo ese feto. Lo que ISUS recomienda es hacerle entre las 11 y las 13, porque ISUS recomienda una, valga la redundancia, recomendación internacional, porque en algunos países no se ofrece la ecografía de la semana 8 o la semana 9. Aquí en el Perú no pasa eso. La paciente va a su control, tiene su amenorrea en la semana 6, le hacen la ecografía y luego le piden la ecografía la semana 9 para ver viabilidad y luego le piden la ecografía la semana 12. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Medir bien en la semana 9 y cuando vengan a las 12 se van a dar cuenta que las dos van a coincidir. El problema viene porque las ecografías están mal tomadas y ahí el obstetra o el profesional que controla la gestación entra en una disyuntiva porque no sabe a cuál creer porque las dos van a variar. Entonces, el profesional debe estar en la capacidad de poder auditar. Si ambas están mal tomadas, ninguna sirve. Y me quedaría yo con la que esté mejor tomada. Y obviamente, la que va a estar mejor tomada, seguramente la de las 12. ¿Por qué? Porque hay todo un protocolo. Si ustedes buscan en la literatura, no van a encontrar un estudio que te digan cómo medir el CRL en la semana 6 a la semana 10. No hay. Pero sí hay varias publicaciones de cómo medir, incluso para puntuaciones entre la semana 11 y 13 con 6 días. Y como es ecografía, todos nos hemos acostumbrado a medir bien, va a haber menos variabilidad. Pero no quiere decir que sea más exacta. Voy a hacerlo más inexacta porque voy a medirlo de la manera más precisa. Y es por eso que me va a servir. Sí, qué interesante lo que mencionas con respecto a la primera pregunta que te hice, porque realmente los que hacemos control prenatal, me parece que ayuda bastante colocar el percentil y, digamos, tener la edad gestacional real, porque así podemos darnos cuenta cuando el bebé no está creciendo adecuadamente y derivar, en este caso, al especialista que amerite, ¿no? Y también de repente que sirva de alguna forma que otros colegas puedan trabajar y al final todos hablar el mismo idioma como para poder entendernos, porque a veces te llega un reporte y si no entiendes cómo es el tema de los percentiles, obviamente no lo vas a poder interpretar. Ahora, la otra pregunta que también tenía es que con respecto a lo que tú mencionas de las curvas que has colocado en tu ecógrafo para poder también de repente compararlas entre sí, ¿no? ¿Cómo se realiza, digamos, o cómo puedo hacer que mi equipo funcione con otras curvas? O sea, ¿se instala un software o te viene? Porque en equipos antiguos como que
como que no da esa opción de poder introducir de repente algún software de otra curva. Mira, yo alguna vez, pero antes de eso quiero cerrar la otra pregunta porque es muy importante. Si bien es cierto, la recomendación es que se date por ecografía el primer trimestre, pero también hay que entender de que si uno, o sea, si en tu sitio donde tú trabajas toda la vida han datado por biometría fetal promedio y tú de la noche a la mañana datas de otra manera, vas a generar incomodidades, no te van a creer, van a pensar que te has equivocado. Así que eso lamentablemente tiene que ser, o sea, aquí tiene que capacitarse quien hace la ecografía y quien recibe la ecografía. O sea, cuando esas dos partes hablen el mismo idioma, recién se va a poder hacer el cambio. O sea, mi experiencia, por ejemplo, yo envié a El Salvador dato por edad gestacional del primer trimestre desde el año 2015. Y al comienzo fue difícil porque todo el mundo me rechazaba mis ecografías. Y felizmente el año 2018, la maternidad de Lima sacó su directriz donde recomendaba lo mismo que yo hacía en el 2015. Y como que por ahí ya tienes un respaldo nacional. En la actualidad, el 2022, todas las personas que mandan ecografía, nadie me reclama. Y todas entienden perfectamente cuando yo coloco la edad gestacional por lo que fue el primer trimestre. Todas mis gestantes vienen con su tarjeta de control, todas las gestantes ya vienen con esa ayuda. Y eso ha mejorado, ¿no es cierto? ¿A qué cosa? A que uno se dé cuenta cuando un bebé está creciendo de manera adecuada y obviamente, al final, ¿quién va a ser el beneficiado? El paciente. Entonces, en otras realidades tienen que ver también cómo hacer ese cambio. No lo pueden hacer de un momento para otro, tienen que ponerse de acuerdo todos. Pero definitivamente, lo ideal es siempre, y esa es una recomendación nacional e internacional, datar por ecografía el primer trimestre con ecografía bien realizada o con fecha de regla confiable. Con respecto a tu otra pregunta, alguna vez conversé con un par de aplicacionistas y me dijeron que ellos podían insertar curvas en los ecógrafos. Ahora, y acá va a cambiar, obviamente, de acuerdo al tiempo. Yo tenía un equipo antes en el trabajo que era un equipo de gama media del año 2013, cuando ni siquiera estaban publicadas, por ejemplo, las curvas de la Intergroup. Y en este equipo que ahora tengo, que es un equipo moderno, que es más nuevo, ahí viene en el software la Intergroup, pero también depende de quien opere el equipo entienda. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? Yo a mi equipo lo he acondicionado para que me vote 2 pesos fetales, porque yo estoy comparando cómo va Intergroup en mi población y cómo va Hadlot, por ejemplo. Y veo que hay variabilidad tremenda de porcentajes. A veces tengo una paciente que sale con un peso fetal de tanto por un Hadlot, con un percentil, por ejemplo, 25 y por Intergroup 70. Entonces, ahí, por ejemplo, hay mucha variación. Y eso va a depender de cuánto conozcas tu equipo. En mi equipo, en la actualidad, tengo Hadlot 1, 2, 3, 4 para el peso fetal estimado, las curvas de Hadlot que vienen en el equipo, pero también tengo curvas japonesas que nunca he utilizado y ahora tengo las curvas de Intergroup. Y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que Intergroup calcula el peso fetal por el CA y por el CC. Un dato súper relevante para no cometer un error. Porque si a ti te dicen que la Intergroup es mejor y sacas tu peso de Hadlot y le pones en Intergroup, ya estás cometiendo un error. Porque estás colocando un peso que es calculado con otra fórmula que no le corresponde a la curva de referencia internacional de Intergroup. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y con esas recomendaciones de decir que Intergroup lo es todo. No digo que no sirva, pero ojo con la información que se les está dando. Sí, qué interesante también. Bueno, este tema de verdad que tiene para rato, pero qué interesante porque uno cuando realiza, digamos, las ecografías y cuando empiezas a darte cuenta de diferentes curvas, como tú lo mencionas, es cuando ya aplicándolo empiezas a entender cómo funciona, ¿no? Porque es un poco a veces complicado solamente explicar la parte teórica, porque la parte aplicativa es como que va de la mano, Sí. ¿no? No sé si te pasa lo mismo. Sí, es verdad. Sí, es que como te voy a repetir, o sea, sale algo publicado y automáticamente a veces uno lo toma por cierto, sin ni siquiera ver si funciona en tu población, ¿no? O sea, lo que debemos hacer siempre es, cada vez que alguien lea una literatura novedosa, recién publicada, no lo asuma como ya es un cambio, no lo asuma como un consenso. Primero hay que pensar cómo lo va a receptar esa persona que le va a llegar tu ecografía.
Integru no es algo nuevo, es año 2014, y claro, si yo me meto en la página de Integru, hay toda una publicación que es muy interesante y sus bases son bastante, o sea, su metodología es muy buena, o sea, las tablas han sido construidas de manera muy interesante, y obviamente, seguramente pueden servir, pero a mí me parece que es difícil aceptar estándares internacionales que sirvan para todo el planeta, ¿no? O sea, yo, por lo que hago ecografías, me cuesta creer eso, ¿no? Y cuando he buscado información, he encontrado que justamente algunos investigadores dicen lo mismo, ¿no? Que es difícil creer que haya unas curvas estandarizadas internacionales que puedan ser para todos y que sean las óptimas. Entonces, tienes que buscar siempre el pro y siempre el contra y analizar y quedarte con lo que mejor te parezca. Claro, con lo que veas que te funciona Así para es, tu obviamente, población. así es, claro que sí. Y claro, y ayuda también como que tener de la mano, por ejemplo, a los que llevamos control prenatal, que es más fácil de saber tu paciente cómo terminó, ¿no? Realmente si era de repente un PEG o tal vez que tenía buen peso o cuánto de peso nació al final, ¿no? Eso es algo a veces también que yo realizo, trato de hacer seguimiento a la paciente, llamarla y preguntarle Claro. con cuánto de peso nació su bebé y así me voy dando cuenta también finalizando esa gestación, ¿no? Sí, pues de verdad, de verdad. Eh, quisiera también hacerles recordar a los que están todavía conectados que tenemos dos cursos que van a ir este mes, que es la Masterclass de Mamas el día 24 de julio, que es una clase teórica de 3 horas, donde se van a tocar diversos puntos importantes en la ecografía de mama. Y la clase de curso de ecografía morfológica que empieza el día 26, son 5 clases teóricas y tenemos un turno práctico. Invitarlos a participar. Cualquier información pueden darle en la página, está el WhatsApp, el link. Esta clase no va a quedar grabada en el muro. Vamos a tratar de tener de repente más transmisiones en vivo para poder debatir algunas cosas, porque me parece interesante poder compartir con otros colegas y de otras especialidades también, tal vez la experiencia que tú tengas y también la parte que has revisado en cuanto a la literatura, ¿no? Claro, claro que sí. Y también, si es que tienen alguna sugerencia de algunos temas a tratar, podrían dejarlos en los comentarios en las historias o de repente en la misma página. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias, Jaime. Estamos terminando ya. Ok, muchas